Si te gustan las historias, yo tengo unas cuantas para contarte. Soy Sol, escritora, y esto es La Escribidora, un podcast en el que te narro cuentos y relatos para que te dejen pensando en tu propia historia. Si querés saber más de mí, podés encontrarme en Instagram, TikTok o YouTube como Sol-escritora-. Imagino como que un buen día alguien te dejó al lado del camino. Ahí te quedaste, mirando pasar los autos, sin volver, sin poder subir, abandonado. Así rebotaron en sus sienes aquellas palabras mientras avanzaba por la ruta desierta. Ella intentaba ahora pegarlas una a una en su voz para hilvanar esa historia. Era una soleada siesta de otoño. Las hojas vagabundeaban con cada ventón causado por los autos de la maltrecha carretera. Bailaban entremezclándose con su vestido vaporoso, tomándola por asalto, casi absurdamente desprevenida. Su distracción la atribuyó al madrugón dominguero y a las pocas fiables coordenadas de su GPS que indicaron un pueblo en donde solo había un caserío abandonado. Tocó insistentemente la campanita colgada como el descuido en uno de los costados de un pilar casi quebrado. Su sonido tembloroso y oxidado se diluyó en el matorral de lo que alguna vez pudo ser la senda de ingreso. Salió un maltrecho y simpático perro, meneando con parsimonia su deshilachada cola y a manera de cortejo preanunciando la llegada de su amo. Ella se afirmó en su mochila. Pasó revista a su apariencia, despejó el cabello de su cara, subiendo sus anteojos como una vincha, chequeó el horario y repasó mentalmente qué iba a decir en sus primeros minutos. Regla número 1. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. A lo lejos y a las cansadas apareció él, arremangándose su camisa blanca, unos jeans desgastados, el cabello aún sin peinar, arrastrando sus pies como que el que duda en seguir adelante. El preámbulo fue más largo de lo esperado. Era difícil hacerle entender quién le había dado el dato, cómo lo había ubicado, cuál era el propósito de su visita. Con certeza, ella le indicó que se fijara en la puerta de la heladera. Allí encontraría la evidencia de que no era una total extraña. Ahí tenés que haber pegado un papelito con todos mis datos, a los que siguió con cierto tono suplicante que ya habían tenido un primer contacto, que había viajado varias horas para encontrarlo, que era su primer reportaje trascendente, aunque su jefe no confiara mucho en ella, y que él, sobre todo, le había dado su palabra de que la recibiría. Sorteó el primer obstáculo, ingresó a la propiedad. Nada de fotos y sin grabaciones, se le advirtió. Mañana no quiero encontrarme con un gentío al frente de casa. Todo será off the record, tal como acordamos. Tal vez esta última promesa carecía de sentido para su interlocutor. Una foto de espaldas, insistió ella con una dulce sonrisa. Hoy en día es difícil atrapar a los lectores con solo una nota escrita. Tal vez él podía comprender la potencia de una imagen anónima. Tal vez ambos podían sacar provecho de esta situación. Regla número 2. Preserve su fuente. Tiene derecho a proteger su identidad y a contar con un testimonio veraz. Él pareció por un momento descolgarse de la conversación, como si estuviera calibrando la altura del sol, y con cierta brusquedad le dijo: «Manos a la obra. No quiero que se te haga tarde. Manejar de noche no es bueno, y aquí no te podés quedar». Ella miró la casa y estimó que era lo suficientemente amplia como para albergar por lo menos a un huésped.
Él adivinó sus pensamientos e inmediatamente agregó: «No te podés quedar porque mañana, al despertar, sería complicado, ¿me entendés?». Ella lo miró, no muy convencida, pero asintió. Sacó de su mochila un pequeño bloc de notas y sin rodeos disparó. «¿Hace cuánto que perdiste la memoria?». Él la miró desconcertado y ambos se echaron a reír a carcajadas. Está bien», roja como un tomate, intentó recomponerse de su torpeza. «No te preocupes, no debe ser muy fácil entrevistar a un tipo como yo». Ella recibió el acuse de recibo. Hasta el momento, la situación o él habían puesto en jaque cierta falta de profesionalidad. Regla número 3. Prepare con antelación la entrevista. Cuente con una consistente batería de preguntas. Decidió modificar su estrategia. Pensó que lo mejor era dejarse llevar por el vaivén de las añosas ramas de los pinos, sentir su aroma y perderse en ese sendero, colocarse en el lugar de su entrevistado. Guardó la libreta, caminó junto a él y le preguntó, como cualquier visitante: «¿Qué estabas haciendo antes de que llegase?». «Desperté, abrí los ojos, algo confundido. Cuando giré la cabeza, había un enorme cartel de bienvenida». «¿De bienvenida?», repitió ella, algo incrédula. «Supongo que lo escribí yo, o me lo dejó alguien que me conoce». «¿Y qué dice el cartel?». «Bienvenido, Ulises. No te asustes, estás en casa». «Ulises». Sí, te podés reír, no hay problema». Y continuó usando sus manos para ilustrar el tamaño del cartel. «Postdata». «No me mires así, el cartel tiene postdata y dice: flaco, perdiste la memoria, solo te funciona la de corto plazo. Disfrútala». «¿En serio? Me estás jodiendo. ¿Querés que te lo muestre? ¿Y por qué, Ulises, si vos te llamás...?». «Por favor», mientras juntaba sus manos a manera de plegaria, «¿podemos obviar los detalles?». Regla número 4. Concéntrese en generar un buen clima de manera tal que su interlocutor se olvide de que es una entrevista. Y ella pensó que era lógico su pedido. ¿Cuál sería el sentido de decirle su verdadero nombre? Era totalmente irrelevante. Si al otro día lo olvidaría. Volvió a centrarse en su objetivo: satisfacer la curiosidad de sus lectores, ávidos por conocer cómo se vive atrapado en el presente. ¿Cómo resolvía diariamente ese calvario? Las sombras de los majestuosos pinos, pensó, disimularían sus anticipadas conclusiones, mientras observaba esa sonrisa entusiasta que él dibujaba con tanta facilidad en su rostro. Como te decía, después de esos primeros minutos de pánico, salgo de excursión por la cabaña, hago un breve reconocimiento de víveres y espero que el día me sorprenda. ¿Así de simple?, preguntó algo conmovida. ¿Alguna vez te dijeron que el sol vuelve transparentes tus ojos? Cuidado, pueden delatarte. Y sin darle tiempo a reaccionar, la tomó de la mano para guiarla por un estrecho camino que descendía hacia un cristalino arroyo. ¿Estás seguro cómo volver? No tengas miedo, puedo retener todo lo que ocurre durante este día. Esta memoria es perfecta. Entrada la tarde, regresaron a la casa. Y mientras el apodado Ulises buscaba con curiosidad qué podía preparar para una improvisada escena, ella recorrió la sala. Reparó que no había ninguna foto, ni un detalle personal. Sintió congoja por esas paredes desnudas de recuerdos. Se preguntó si alguna vez los hubo, si él se había deshecho de ellos o nunca existieron.
¿Quién no tiene padres, hermanos, amigos? Las ausencias habían ocupado toda la cabaña, haciendo de ella un lugar ideal para alojar el vacío, de esos que alguna vez se respiran. Lo observó y a pesar de sus 40 y tantos años parecía un niño despreocupado. Era apuesto. Y como si hubiese atrapado una de sus miradas, a pesar de que le daba la espalda, la tranquilizó diciéndole que no era tan malo no recordar nada. Le aseguró que no sufría e intentó explicarle vívidamente cómo era estar enclavado en el presente, sin ningún esfuerzo. Regla número 5. La relación entre periodista y su personaje no es entre pares, es asimétrica. Deje que el interlocutor esté en el centro de la escena. ¿Te pusiste a pensar cómo funciona una bicicleta?, le decía mientras le servía una copa de vino. Pedaleándola. Sí, es verdad, pero yo me refiero a la bicicleta en sí. Supongo que funciona porque tiene ruedas. Exacto. ¿Te fijaste cómo son? ¿Viste que las ruedas tienen rayos? ¿Qué hay entre cada uno de ellos? Y nada, respondió ella algo confundida. ¿No entendés? Para que las cosas funcionen, tienen la misma importancia lo lleno que lo vacío. Le explicó que así era vivir en el presente, empezar siempre desde el vacío. Él no contaba con recuerdos. Entonces, nada le pesaba. No sabía qué era la nostalgia. ¿A quién extrañar? Tampoco sentía preocupación por sus logros. El futuro no existía. Sus expectativas se limitaban a llenar el vacío de ese día, saborearlo, experimentar. Todo lo transformaba en desafío y aventura. Todo, absolutamente todo lo que emprendiese, debía concluirlo ese día, porque para él era el último. Es como morir cada día. A ella se le escapó ese sombrío comentario y se maldijo a sí misma por tener esa lengua descontrolada. Él, mirándola, no con los ojos, sino con el alma, sonrió, diciendo, no, es como nacer cada mañana. Ella paladeó lentamente el vino y escribió un mensaje en su celular, no me esperes, y luego lo apagó. Se desprendió de su mundo y solo se acomodó en el sillón a su lado, frente a la estufa. El crepitar ardiente de la leña fue penetrando lentamente debajo de sus uñas. Palpitaron las yemas de sus manos. Regla número 6. Encuentre el alma de la nota. La entrevista alcanza su punto cúlmine cuando consigue una aproximación intensa que es capaz de transmitir hasta el calor del aliento de su interlocutor. Sucedió lo que tenía que pasar. Compartieron la noche. Él despertó tranquilo, como si el perfume de ella se hubiese deslizado en su cuerpo de manera tal que había acunado el pánico por sus olvidos. Se dirigió a la cocina a preparar el desayuno. Encontró 2 copas de vino, una manchada con pintura de labios. La observó con cierta perplejidad y decidió lavarla, borrando así, sin saberlo, el último indicio de aquella noche mágica. Ella ya había partido, como lo hacen los traidores, sin siquiera mirarle la espalda. Lo dejaba atrás con los pies descalzos y haciendo equilibrio en sus puntos suspensivos.
calibró con cuidado el GPS. Advirtió con cierta satisfacción que llegaría a tiempo antes del cierre de la redacción. Entonces se animó y puso la función notas de voz del celular. Las ondas rojas del audio comenzaron a parpadear como una pequeña boca, algo feroz, mientras avanzaba por aquella ruta solitaria, contando la historia. Regla número 7. Recuerde, no tiene tiempo para establecer vínculos personales. El propósito es hacer un buen uso de las confesiones de su entrevistado para el deleite de sus fieles lectores. Off the record lo escribí pensando en qué haría si perdiera la memoria, cómo lo aceptaría, cómo lo sobrellevaría. Si te interesa esta temática, te recomiendo una película que para mí es imperdible, de suspenso del año 2000, que se llama Memento. Ahora me despido hasta mi próxima historia. Si la disfrutaste, déjame un like, comentario o compartilo. Ello me anima a seguir siendo la escribidora. Un cálido abrazo.